Hola amigos, ¿cómo están? La voce di Maria dentro l'anima Bueno, mia, estamos escuchando come una un canción en balsamo italiano, scende sulle ferite le porta La voz de via. María, ¿no? La voce di Maria, dolce melodia, Bueno, como pueden che escuchar, ci es una porta melodía noi sempre di muy più linda, ¿no? fuori Realmente su. Le mani di podría Maria decir que mi canción favorita es sobre la sopra Virgen. l'anima mia, Eh, Santa Así que bueno, se les recomiendo. benedizione, la sua protezione per la vita mia, la voce di Roberta Torresi y Paolo Bisoni son los que hacen Maria, che esta ci versión de La voz de porta María. Así que sopra bueno, l'anima ¿por qué mia. empezamos con María, no? ¿Por qué empezar con la Virgen en este video? Justamente porque hoy es 12 y un 12 de diciembre es justamente la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Así que un saludo a todos mis amigos mexicanos, un gran saludo para ellos. eh, y bueno, a Marcos, a Cristina, a Toto. Bueno, hay muchos, ¿no? Eh, la verdad que en general, digamos, Tere, eh, bueno, y hay muchos, Darío, hay muchísimos, digamos, amigos mexicanos que nos han recibido con las manos abiertas y siempre queremos estar, eh, bueno, vamos a estar siempre agradecidos con ellos. Eh, y vamos a hablar sobre la Virgen en particular hoy y vamos a decir por qué. ¿Por qué uno muchas veces puede empezar hablando de la Virgen? ¿Por qué sería un camino al cristianismo la Virgen María? Yo diría que a mí me gusta ver a la Virgen de tres maneras diferentes, ¿no? Primero, como alguien importante en la historia de la salvación, simplemente porque es hoy por hoy eh, la reina del cielo, podríamos decir. Es una figura importante, realmente importante. A mí me gusta mucho cuando a la Virgen el ángel la saluda. Me gusta mucho cuando le dice salve, llena de gracia, ¿no? Y sería muy lindo poder hacer justamente el paralelo de cómo le dicen los soldados cuando lo coronan a Jesús con su corona de espinas. Y le dicen, salve, rey de los judíos. Justamente, ¿no? Era el saludo real. Es decir, el ángel le da el saludo real de Dios a la Virgen. ¿Por qué Dios le llamaría reina a la Virgen? Bueno, ese es algo que podríamos plantearnos. Es muy interesante plantearse esto, ¿no? Dios le dice a la Virgen reina. Eso está clarísimo. Por otro lado, tenemos que la Virgen María es aquella que intercede por nosotros, aquella que tiene una intersección, podríamos decir, perfecta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una intercesión perfecta? Porque cuando la Virgen pide algo, aun cuando no es hora, aun cuando no es la hora, Dios lo concede. Es muy importante la respuesta de Cristo para con la Virgen en la Biblia, cuando dice,
no ha llegado mi hora. Es de suma importancia entender que cuando la Virgen pide y la hora no es la adecuada, Dios lo concede, porque claro, hay una predilección por la Virgen muy importante. ¿Y cómo no haberla, no? Si ha sido la elegida para llevar a Cristo en su vientre y para, en su humanidad, eh, cobijarlo e incluso someterlo a su autoridad, ¿no? Humanamente hablando, la Virgen era la madre de Jesús y humanamente lo sometía, como toda madre somete a su hijo, ¿no? Como todo hijo debe someterse a su madre mientras es niño, mientras va creciendo. Y es por eso que María no podía tener pecado. Ustedes imagínense a Dios sometiéndose al pecado. No, Dios no se puede someter al pecado. Entonces, en esta relación con la Virgen María, Dios eh, tuvo que hacerla libre de pecado. A eso se refiere la Inmaculada Concepción, ¿no? La Inmaculada Concepción tiene mucho que ver con esto. Es, digamos, un dogma muy cristológico. ¿Por qué? Porque justamente es porque Cristo no podía haber estado sometido al pecado de ninguna manera, que la Virgen no podía tener pecado. Por eso es que no importa si Santa Ana tenía pecado, si San Joaquín tenía pecado. Importa que la Virgen no haya tenido pecado. Porque ella es la que no puede haber estado sometida, porque ella es la que tuvo una relación carnal con Cristo. La única relación carnal que tuvo Cristo fue la Virgen María. ¿Sí? Tenerla en sus entrañas, digamos, tener a Dios en sus entrañas es una relación carnal. Y ese tipo de relación, eh, bueno, tiene que ser una relación santa. Después, podríamos decir algo interesante, que la Virgen entonces es escuchada de una manera diferente, media, para que esas gracias que quiere Dios para nosotros puedan estar siempre ahí, puedan otorgarse. Ella siempre está esperando, ¿no? Poder facilitarnos las gracias que tiene Dios para nosotros. Y me parece muy importante que la Virgen tenga este lugar primordial en la iglesia. Después, por otro lado, ella no solamente que es reina para Dios, según la Biblia, no solamente que eh, de alguna manera su voluntad está modificando la voluntad de Dios, ¿no? Eh, en el buen sentido lo digo esto, ¿no? Es como que de alguna manera, aunque no haya llegado la hora correcta, cuando la Virgen aparece, Dios reacomoda todo, ¿no? Vuelve a escribir, reescribe la historia por pedido de su madre. Y así como Dios se regaló una madre santa, pura, pulcra, inmaculada, nos regaló a nosotros, a su madre. Hay algunos que no pueden entender mucho esto, ¿no? Pero yo quiero que se entienda algo. Hay 7 palabras que Cristo dice en la cruz. Ninguna palabra de esas es en vano. Ninguna palabra no tiene sentido. Ninguna palabra es historia y listo. No. Toda palabra dicha en la cruz tiene un sentido. Se puede hacer una meditación muy profunda, porque es el momento cúlmine de la humanidad. Entonces, cuando a mí me dicen,
Bueno, en realidad, cuando Cristo le dice, ahí tienes a tu madre, es porque le estaba cuidando, porque quería que la reciba en su casa. No, esa realidad que se da tiene una potencia simbólica muy importante para mostrarnos a nosotros que nos ha dejado una madre y que tenemos que recibirla en nuestra casa. Y tenemos un ejemplo muy concreto, Isabel. Isabel la recibió en su casa. Cuando Isabel la recibió en su casa, adivinen qué le pasó a Isabel cuando recibió a María. Si ustedes leen un poco la Biblia, van a poder encontrar que cuando Isabel la recibió en su casa, se llenó del Espíritu Santo. Y así funciona. Funciona. Cuando yo recibo a la Virgen en mi corazón, en mi casa, en mi vida, me lleno del Espíritu Santo. Porque María es esposa del Espíritu Santo. Claramente es esposa. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a decir que es esposa? Y bueno, porque tuvo un hijo con ella, ¿no? El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, engendró un hijo en María. Y le damos el título de esposa simplemente porque si no el Espíritu Santo sería un adúltero, ¿no? No es Zeus el Espíritu Santo, ojo. Entonces, no podemos hacer eso con el Espíritu. Por eso podemos decir perfectamente que es esposa del Espíritu Santo. Es hija de Dios Padre, ¿no? Y es madre de Dios Hijo. Esas, eh, esos hermosos títulos que tiene la Virgen, ¿no? Y es reina porque Dios la proclama. Y es madre, no solamente de Dios, sino también que es madre nuestra. Y es perfecto porque, claro, como es una intercesora perfecta, nos dejó a nosotros para que nosotros la recibamos en nuestra casa. Y así como Isabel, tengamos el Espíritu Santo cuando la recibimos. Bueno, cuando uno va a ver la Virgen de Guadalupe y ve todo lo que sucede allí, cuando uno va con fe, cuando ve cómo le cambia la vida a la gente, cuando ve que una tilma que debería haber desaparecido hace más de 400 años sigue intacta y no se puede explicar, no hay manera de explicarlo. Cuando han hecho millones de estudios y la tilma tiene muchísimos secretos. Yo les voy a contar uno, solamente uno, para que ustedes después puedan investigar, ¿no? Hay mucho que decir. Para mí hay uno que me importa mucho. La Virgen tiene en su imagen una cinta. Esa cinta implica en la cintura, ¿no? O sea, y esa cinta implica que está preñada. O sea, la Virgen está embarazada. Y esta Virgen que aparece embarazada para los indígenas, ¿no? Para los aborígenes, para aquellos aborígenes que estaban ahí. Entre paréntesis, la otra vez una persona me decía que aborigen significa sin origen. Yo le decía que no, que era todo lo contrario, que ella no le quería decir aborigen, porque cuando le decía aborigen se sentía mal porque de alguna manera le estaba diciendo como que ellos no tenían un origen. Y esas son las cosas que se enseñan a veces, ¿no? Muy mal, digamos, porque origen significa justamente los que estaban desde el comienzo, desde el origen, ¿no? Los que estaban desde el origen. Bueno, cierro paréntesis ahí y les sigo contando. María, a los aborígenes, les habla a través de la imagen. Entonces, los aborígenes cuando veían la imagen entendían perfectamente algo. Está embarazada. Y no solamente está embarazada, tiene un símbolo. Ella tiene un símbolo que es muy pequeño, que es una flor de 4 pétalos. Eso ellos lo simbolizaban como el Dios por el cual uno vive. ¿Escuchan? El Dios por el cual se vive. Eso es lo que venía a traerles. Ese era el regalo que venía a traerles la Virgen a los aborígenes, a los que estaban aquí desde el origen.
Entonces, me parece que es muy interesante, porque ese mensaje muy concreto, cuando ellos lo veían y podían decir, esta mujer es la que nos trae a nosotros aquel Dios del cual nosotros sabemos que es por el cual nosotros vivimos. Podríamos decir la causa eficiente, aristotélicamente, ¿no? Pero es mucho más bello porque es simbólico. Y lo simbólico generalmente es mucho más bello, ¿no? No hay comparación entre lo simbólico y lo conceptual en términos de belleza. Eh, y bueno, y así la Virgen de Guadalupe, la guadalupana. Antes que sean las 12 de la noche aquí, estoy terminando este video pidiéndole a la Virgen que nos proteja, que nos acompañe, que, que sea la mediadora de nuestra vida para con Dios, que nos acerque a Dios. Ustedes siempre acuérdense de algo, si la Virgen no me lleva a Dios, hay algún problema. Nosotros, la Virgen nunca, nunca, pero nunca se queda en ella. Siempre su camino es una intercesión para que nosotros podamos conocer más al Dios verdadero, a su Hijo. Y bueno, en ese sentido es que vamos a estar nosotros siempre pensando en que la Virgen no es el final del camino es Dios. Pero qué lindo camino, ¿no? Qué lindo camino cuando nosotros tenemos una madre como ella. Bueno, solamente eso, desearles eh, un excelente día, que hayan tenido un excelente día. Y bueno, si lo estás viendo este video de mañana, bendiciones. Si lo estás viendo de tarde, espero que tu mañana haya sido muy buena y que puedas terminar el día de la mejor manera. Y si lo estás viendo de noche, que tengas un gran descanso. Nos estamos viendo en la próxima. Un saludo grande.